Saludos a todos los peruanos, peruanistas, amantes de la paz y de la exigencia de un buen gobierno. En las puertas del 2021 acontecen hechos y fenómenos sociales que merecen nuestra atención. Entre los hechos tenemos la pandemia, su rebrote o la nueva ola. A ciencia cierta, si habrá otra más, no lo sabemos. La vacuna y la incertidumbre sobre su efectividad, o la opción de rechazar su obligatoriedad, tanto porque las normas internacionales lo establecen, como por ejemplo también aquellas poblaciones de aquellos países a quienes los han hecho retroceder en la pretensión de imponer la aplicación de la vacuna obligatoria. Otro hecho a tener en cuenta son las lluvias en el Ande peruano, cuyo volumen supera los récords históricos de los años anteriores, y esto acecha contra los sembríos, contra los puentes, caminos y pueblos ribereños. Pero asimismo, esto incrementará la crisis de pobreza en el país. De otro lado, esto perjudicará en particular a los campesinos. Estos son hechos que exigen pronta respuesta de las autoridades, así como líneas claras y precisas en los planes de gobierno de los candidatos y en las propuestas de sus protagonistas, sean los miembros de la plancha presidencial o los candidatos al Congreso. Escuchémoslos. Entre los fenómenos sociales tenemos, y ya a puertas de inmediato, la crisis en pobreza. Una población de más de 10 millones de peruanos quedará afectada, pero con ellos también los inmigrantes que están en nuestro país. Será casi un tercio de la población nacional que carecerán de empleo, estarán subempleados o engrosarán la informalidad. Lo grave es que un porcentaje de este grupo poblacional acudirá por desesperación a la delincuencia. ¿Qué acciones se tomarán para el mejoramiento del empleo y la sostenibilidad de la población en edad laboral? La inseguridad ciudadana manifiesta ante el desempleo, el subempleo y el abuso de los que intermedian en la contratación laboral tiene que ser igualmente atendida. Pregunto, ¿con qué medidas se atenderá esta problemática? La emergencia sanitaria. Ese es un asunto grave, crítico, merece principal atención. El número de contagiados y el número de sanos debe consistenciarse. Los establecimientos de salud descartaron la atención de enfermos no COVID-19. Es un número importante de ciudadanos cuya atención con otras enfermedades está pendiente por resolverse. Se trata de operaciones, terapias, prótesis, medicamentos y otros muchos más, a problemas reales de salud, como son problemas vesiculares, renales, hepáticos, cardíacos. Todos ellos merecen atención. Sus vidas están en grave peligro. Y además son varios de cientos, miles más que los enfermos de COVID. ¿Quién los va a atender? Ellos bien podrían iniciar procesos penales por poner en riesgo la vida y la salud de tales pacientes. Entonces pregunto, ¿cuál es la política y cuáles son las estrategias que se adoptarán? Afrontamos una grave crisis de la calidad educativa. Todos los egresados de secundaria en el 2020 lo hacen con desventaja en su preparación. Aún los que tuvieron la fortuna de ser atendidos por docentes bien preparados y el aprovechamiento adecuado de las tecnologías de la información. Estos no son ni el 5% de la población total de escolares. El programa Aprendo en Casa no satisfizo las expectativas, sobre todo la de los que hicieron quinto de secundaria este año. Este asunto afecta a los estudiantes de todos los grados, y las tablets ofrecidas por el gobierno, que supuestamente resolverían el problema, nunca las entregaron, o entregaron unas pocas. La gran mayoría están pendientes de ser entregadas, será para el próximo año. Además, atenderán a un sector de la población, no al 100%. La economía nacional está en grave crisis. Este problema, este conflicto, incluye y afecta a todos contra todos. El gobierno, sin capacidad para negociar, ni hacer respetar a la autoridad. El ministro de Economía, sembrando discordancia entre el empresariado y la ciudadanía.
Los mensajes para proteger a la banca, a los intermediarios laborales de la industria agropecuaria y de otros sectores productivos, a los mineros, ilegales incluidos, a los transportistas informales, la depredación del mar, la contaminación ambiental provocada por la minería de todos los tamaños, el pésimo trato a la Policía Nacional de Perú. Todo esto impacta en la capacidad de producir y generar riqueza. Se carece de políticos capaces en este momento. Y los partidos, sus candidatos actuales, tienen los cuadros suficientes para asumir roles en la SUNAT, la Superintendencia de Banca y Seguro, el Ministerio de Economía y Finanzas, los ministerios encargados de las capacidades productivas nacionales, como de los organismos supervisores que hasta la fecha son buenos para nada. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta de reactivación económica para el plazo inmediato, para los primeros 100 días de gobierno, para el bienio 2021-2022, para los próximos 5, 10 y 20 años? En la estructura nacional, otro fenómeno es la corrupción enquistada, pero también la reforma del Estado. Y con esto, además, la necesaria prevalencia de funcionarios honrados. Y con ello, la sanción drástica a aquellos funcionarios que delinquen en todos los niveles de gobierno. También la transparencia del gasto público, la meritocracia en la función pública y la calidad del servicio al ciudadano. Son temas de alto interés para la población. ¿Cuál es la propuesta del actual gobierno y de los candidatos en ejercicio para atender y resolver estos temas? Hay muchas preguntas importantes para los candidatos. Se deja algunas. La primera, ¿qué propuestas tienen para la reforma del Poder Judicial? Otra pregunta, ¿qué harán con los expresidentes y sus allegados que son investigados por corrupción en la función pública? Se pregunta también, ¿qué prevén para dialogar o impulsar con el Banco Central de Reserva en razón de las reservas, justamente? ¿Cuál es la propuesta en política monetaria, fiscal y tributaria? Otra pregunta, ¿qué proponen en materia de política minera, agrícola, pesquera? Más preguntas. ¿Cuál es la propuesta en materia de política y estrategia alimentaria, ambiental y de saneamiento? Más preguntas. ¿Qué proponen en materia de política de la criminalidad y carcelería? ¿Y qué estrategias para llevar adelante tales políticas? Otra pregunta. ¿Qué plantean sobre la formalización de la propiedad? Estas son preguntas y otras más que los candidatos deben responder. Para observar el horizonte diseñado por el gobierno de transición será urgente, muy importante, conocer sus iniciativas sobre esta materia. Para empezar el análisis de la calidad de los postulantes al sillón de Pizarro, será necesario conocer sus propuestas y validar su viabilidad. En beneficio de un proceso inteligente, para elegir al que lo merezca, veamos qué responden a lo anotado en este listado de preocupaciones. Estimados peruanos y residentes en Perú, renovamos la esperanza. Que la experiencia del 2020 y de todo lo observado en los últimos decenios favorezcan una elección de lo más racional. Se espera que la ciudadanía ya logró lecciones significativas sobre la importancia del voto. Elijamos un nuevo gobierno lo más objetiva y analíticamente posible. Allí vamos, 2021. Que Perú sea mejor. Con mascarilla, pero sin mordaza.